Pues el día de hoy toca el tema a la colitis nerviosa. Fíjense bien, colitis nerviosa realmente es un término así como medio muy vulgar. O sea, si otros especialistas me escucharan decir eso me dirían, ay, ¿qué es eso de colitis nerviosa? O sea, como que, qué mal habla esa doctora, etcétera, etcétera. Pero realmente yo les puse colitis nerviosa para que más o menos ubiquen de qué vamos a estar hablando. La colitis nerviosa, técnicamente hablando, se llama síndrome de intestino irritable. Entonces, fíjense bien, el intestino irritable o la colitis es una condición en la cual hay una afección crónica que causa dolor abdominal asociado sobre todo a las evacuaciones con cambios en la frecuencia de las evacuaciones y en la consistencia de las evacuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente es un dolor abdominal que puede ser muy difuso, puede ser en todo el abdomen, puede ser un poquito más localizado. En general es un dolor muy generalizado y suele tener asociación con las evacuaciones. ¿Qué significa esto? Que cuando las personas van a evacuar al baño, generalmente se sienten mejor. Hay algunas personas con síndrome de colon irritable que después de evacuar se siguen sintiendo iguales o peor, pero por lo general las evacuaciones causan mejoría en los síntomas, ¿ok? Y estos síntomas se presentan en ausencia de una condición clínica identificada, es decir, en ausencia de una enfermedad ya muy clara, dígase úlceras en el colon, divertículos, una infección clara, etcétera, etcétera, ¿ok? O sea, son síntomas que son como muy difusos y muy insidiosos a lo largo del tiempo. A veces están, a veces no están, a veces se exacerban, a veces remiten, pero no hay una condición clínica o una enfermedad clara, bien identificada, ¿de acuerdo? Ok, la causa exacta de la colitis nerviosa o síndrome de colon irritable, la causa realmente no se sabe exactamente, pero se saben de muchos factores que pueden influir. Por ejemplo, hay estudios en donde demuestran que hay una hipersensibilidad en los nervios que llevan la sensibilidad del intestino hacia el cerebro. Es decir, la conducción nerviosa de la sensibilidad está exacerbada. O sea que son mucho más sensibles o mucho más, sí, esa es la palabra, muchísimo más sensibles y más susceptibles al daño por cualquier cosicita que pase por ahí. Ok, puede haber también, esa es una de las causas. Otra de las causas que se ha identificado es que puede haber una actividad de nuestro sistema inmune aumentada en el intestino. Es decir, la charla antepasada, la de gastritis y gastropatías, yo les hablaba que nuestro cuerpo es como un reino y el sistema inmune es todo el ejército que defiende ese reino. Entonces, en el sistema inmune o en ese ejército hay diferentes frentes de defensa. O sea, están a lo mejor los arqueros, están los pistoleros, están los espadachines, están los francotiradores, o sea, hay varios tipos de defensas. Entonces, hay condiciones en las que esas defensas se vuelven en contra de nosotros mismos, pero a expensas de un tipo de defensas. O sea, por ejemplo, nomás los arqueros se vuelven en contra de uno, o nada más los francotiradores se vuelven en contra de uno. Entonces, en el síndrome de colon irritable se ha visto que hay una actividad aumentada del sistema inmunológico, de distintas partes del sistema inmunológico en el intestino. Entonces, pues eso lo hace todavía más delicado. Se puede desencadenar colitis después de alguna infección, dígase virus, bacterias o incluso después de parásitos. El hecho de que haya cambios o alteraciones en la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, hagan de cuenta que son las bacterias que normalmente están viviendo en nuestro intestino y que nos ayudan generalmente a aprovechar nutrientes, a tener una mejor digestión, etcétera, etcétera. Y los cambios o las alteraciones en la microbiota también tienen que ver con el desarrollo del colon irritable. El hecho de que haya sobrepoblación bacteriana, fíjense que esto es bien interesante, porque hay veces en las cuales hay mucha gente que a veces toma probióticos sin ton ni son. Así, es que esto es para la digestión, probióticos para la digestión, probióticos. Pero hay condiciones en las cuales los probióticos lo pueden causar o no, depende también de cada paciente y sus condiciones o enfermedades de base, pero en la que el hecho de tener una sobrepoblación bacteriana, o sea, una sobrepoblación de esta flora intestinal,
puede ser perjudicial también, o un desequilibrio, o puede haber un desequilibrio entre los tipos de bacterias que hay en el intestino. Entonces, muchas de las veces que creen para corregir ciertos problemas de salud tenemos que dar antibiótico para no permitir que esta sobrepoblación bacteriana esté causándole síntomas a las personas. Entonces, acuérdense, o sea, todo en la salud, y así como yo creo en mil cosas y en mil fenómenos, todo es cuestión de equilibrio. Ni mucho de una cosa, ni muy poquito de esa misma cosa. Ni demasiadas vitaminas, ni muy poquitas vitaminas. Ni muchas pastillas, ni poquitas pastillas. O sea, el equilibrio y la cantidad exacta para esa persona, ¿sale? Entonces, el hecho de tener también demasiada, por llamarla de una forma, demasiada flora intestinal, eso tampoco es bueno. Muy bien, otra cosa que tiene mucho que ver son las alergias o las intolerancias a alimentos. A veces tenemos cierta intolerancia a cierto tipo de alimentos. A veces son alergias bien francas. Por ejemplo, cada vez que como, por ejemplo, mi hermana, cada vez que come melón, mi hermana empieza a sentir muchísima comezón en la boca, se le hincha la lengua, se le hinchan los labios, en el paladar le da comezón. Eso es una alergia alimentaria. Una intolerancia es cuando tú te comes el alimento, pero te causa cierta molestia. No te sientes tan a gusto después de haber comido ese alimento, como por ejemplo pasa con la lactosa, con la leche, con los productos lácteos. Cuando una persona toma leche, queso, lo que sea, y no les cae bien en el estómago, la persona puede decir, ay, canijo, o sea, no, soy intolerante a la lactosa, me cae mal. Sí, le cae mal porque no la puede digerir bien, pero eso no significa que sea alérgico, ¿ok? Entonces, alergias a alimentos e intolerancias a alimentos son cosas distintas. Entonces, espero que les quede ahí clara la diferencia. Y eso es importante porque tanto unas como otras pueden causar colon irritable y pueden causar síntomas digestivos, pero de diferente manera, ¿sale? Y la manera de tratarlos es distinta. Ahora, otra de las causas de colon irritable, de hecho de las más importantes, son todas las condiciones médicas, sobre todo psicológicas, emocionales o francamente psiquiátricas que están asociadas. Todo lo que vienen siendo problemas de depresión, de ansiedad, problemas de un exceso de estrés, cargas laborales demasiado pesadas, que bueno, realmente se traducen en estrés, falta de sueño, mala alimentación, etc. Todo lo derivado del estrés y de la ansiedad suelen ser causa directa de síndrome de colon irritable o bien pueden exacerbar un síndrome de colon irritable cuando ya se presenta. Posiblemente si muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen colitis o conocen a alguien con colitis, a lo mejor les han dicho, no hombre, o sea, yo me pongo terrible y cuando ando preocupado, peor. O sea, tienen peores los síntomas digestivos, se les carga todo en el estómago, en el abdomen o en el aparato digestivo. Entonces, una condición emocional fuerte tiene muchísimo impacto en el desarrollo y en la gravedad de los síntomas, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Hay otras condiciones asociadas, miren, por ejemplo, la fibromialgia, algunas enfermedades reumatológicas pueden tener algo que ver en el desarrollo del colon irritable. Ahora, ¿cómo se siente el síndrome de colon irritable? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se manifiesta? Ok, fíjense bien. Generalmente es un dolor abdominal tipo cólico. ¿Y a qué me refiero con un dolor tipo cólico? Todo el mundo hemos escuchado algo así como que, ay, es que traigo un cólico, ay, es que me da cólico. Pero muy poca gente sabe realmente qué es un cólico. El cólico es cuando una víscera hueca, como lo es el intestino, es decir, es una víscera, está dentro de nuestra panza, pero está hueca por dentro. Entonces, cuando esa víscera se contrae con fuerza, con más fuerza de la habitual, eso genera un dolor tipo cólico. Y el dolor tipo cólico se siente, fíjense bien, sobre todo en el colon se siente como cuando, me van a perdonar las palabras que voy a usar, pero cuando tienen diarrea por X o Y que les dio diarrea y que les da el cólico así fuerte o el famosísimo torzón y sienten el dolor del torzón y tienen que salir corriendo al baño porque si no les puede pasar un accidente ahí. Entonces, ese dolor o ese torzón, a eso se le llama dolor tipo cólico, ¿ok? El cólico es un dolor por
un exceso en la contracción de las vísceras huecas, ¿sí? Entonces, la colitis se manifiesta por dolores abdominales tipo cólicos, que pueden ser de intensidades variables, de diferentes presentaciones y pueden tener exacerbaciones periódicas, es decir, pueden durar temporaditas sin dolor y luego de repente 2-3 semanas, tómala, o sea, tienen una exacerbación terrible de una semana, de un mes, varios días, etcétera, etcétera. Ese es el número 1, el dolor. Y luego, número 2, distensión abdominal o inflamación del abdomen. Inflamación no está mal dicho, pero es que su abdomen se distiende o se hincha como globo. La distensión es el segundo síntoma del síndrome de colon irritable. La tercera, que tanto la inflamación como sobre todo el dolor tienen relación con las evacuaciones. Puede ser, en su mayoría, mejoran en el momento de ir a evacuar, pero en algunas pocas ocasiones se puede poner peor o se puede quedar igual, ¿sale? Y hay generalmente un aumento en la producción de gas, ¿ok? Entonces son esas 4 cosas. El dolor, la distensión, la producción de gas y la relación de todo eso con las evacuaciones, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que lo identifiquen cuando tengan este tipo de dolores abdominales, porque se pueden confundir un poquito con los de gastritis o gastropatías. ¿Se acuerdan? En la plática pasada platicábamos de que, pues sí, puede haber distensión abdominal, puede haber dolor, puede haber todo eso, pero a diferencia de la gastritis, en la colitis el dolor puede ser en todo el abdomen. La gastritis generalmente da de la mitad del abdomen hacia arriba y el dolor de gastritis o de gastropatías no está relacionado con las evacuaciones. O sea, si van a evacuar o no evacúan, las molestias siguen siendo las mismas y están más relacionadas con los alimentos que acaban de ingerir. El dolor de la colitis generalmente tiene relación con las evacuaciones, ¿ok? Es una diferencia enorme que no se les olvide. Ahora, muy bien. Ok, otra de las cosas, de los síntomas importantes del síndrome de colon irritable es que hay alteraciones en el hábito intestinal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes saben que hay personas que todas las mañanas se levantan y van al baño a la misma hora. Es lo primero que hacen al levantarse. Eso es un hábito intestinal, es decir, su intestino, su aparato digestivo está habituado a evacuar diariamente a las mismas horas todos los días, ¿ok? En la colitis generalmente no hay un buen hábito intestinal, es decir, pueden evacuar bien en la madrugada, bien en el día, en la noche, 3 veces en un día, 0 veces en 3 días, 10 veces en un día, o sea, realmente pueden evacuar de forma totalmente desordenada, ¿ok? Y la forma de las heces puede ser una forma totalmente distinta de un día para otro. Muchas de las veces las personas sienten una urgencia evacuatoria, o sea, como que a veces pueden o no tener dolor fuerte, pero sienten la urgencia de que tienen que ir. Tengo ganas de hacer y tengo ganas de hacer ya, o sea, y tengo que salir corriendo. Un paciente me decía una vez en el servicio social que un síntoma que le daban, me decía, no, es que me dan muchas carreras. Y yo así, muchas carreras, dije, ¿qué es eso? Pues sí, muchas carreras, he tenido muchas carreras estos días y yo, ¿cómo? Y ya preguntándole más, pues ya vi que era que era diarrea, o sea, que era la sensación urgente de ir a evacuar y pues le daban las carreras al individuo. Entonces, ese es otro de los síntomas y otro puede ser que se quedan con la sensación de que no terminaron de evacuar, ¿sale? O sea, como que están en el baño, ya evacuaron y lo siguen empujando y como que no sale nada más, pero aún así tienen la sensación de que todavía tienen ganas. O muchas de las veces tienen la sensación de que el recto todavía está ocupado, como que ya está algo ahí, ya a punto de salir, así como que ya van a ser la criatura. No se crean, perdón. Que ya va a salir todo el contenido, que ya va a salir todo el contenido y tiene la sensación del recto ocupado, que está ocupado y que a pesar de que empujan, pues no sale. Ok, ahora, la mitad de las personas que tienen síndrome de colon irritable con diarrea suelen tener moco en las heces, ¿ok? O se quejan o dicen que sale con moco. Entonces esto pues nada más significa que pues que hay cierta inflamación, ¿de acuerdo? Sin embargo, si la diarrea, por ejemplo, es muy voluminosa,
se ve que tiene mucha grasa, flota, así como que demasiado, como que es mucha grasa y se quedan como con bolitas de grasa una vez que le bajan al baño. Si tiene sangre o si es de noche o se acompaña de otros síntomas súper fuertes, como demasiado dolor, un dolor que es progresivo, que dolía poquito, pero ya después es muchísimo, etcétera. Bueno, esas son señales de que muy posiblemente no es por colon irritable, ¿de acuerdo? Y otra cosa muy clara es que los síntomas se relacionan con el estrés, que no se les olvide. El estrés, depresión, ansiedad exacerba los síntomas. Fíjense que de hecho muchas de las veces he tenido pacientes con colon irritable, así que ya les descarto otras cosas, pero traen una depre así muy tremenda y a veces corrigiendo la depresión. Esto también se los había mencionado anteriormente en otros en vivos, pero cuando a una persona se le corrige la depresión, muchos síntomas físicos mejoran por sí solos. Y los síntomas gastrointestinales es de los principales síntomas que mejoran cuando mejoramos una condición psiquiátrica como la depresión, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, salud. Ok. ¿Cómo vamos a ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de que realmente la persona sí tiene síndrome de colon irritable o capaz que hasta tiene otras cosas? Muy bien. Número 1, lo primero que tenemos que hacer es excluir otras causas, o sea, que la persona realmente está enferma de otras cosas. Dígase que sí tiene úlceras, dígase que trae, ¿qué les diré? Una infección fuerte, a lo mejor viajó a no sé dónde y luego regresó con gusanos en la panza, o no sé, o sea, excluir otras causas que estén ocasionando los síntomas de la persona. Eso es en primera. Y luego, en segunda, una vez que ya excluimos otras causas, fíjense bien, el hecho de que una persona tenga un dolor abdominal recurrente, acompañado de distensión, relacionado con las evacuaciones, durante al menos un día a la semana, los últimos 3 meses, eso me habla de que la persona muy probablemente con un alto nivel de seguridad está cursando con un síndrome de colon irritable, ¿ok? Acuérdense, dolor, distensión relacionado con las evacuaciones durante al menos un día por semana durante los últimos 3 meses, ¿ok? Ahora, estos síntomas tienen que estar asociados con alteraciones en las evacuaciones, cambios en la frecuencia de las evacuaciones, es decir, un día hizo una vez, al otro día hizo 5, al tercer día estuvo muy estreñido, al cuarto tuvo mucha diarrea, o sea, como que a veces es un desorden total, a veces se estreñen, es muchísimo estreñimiento y es puro estreñimiento, a veces es diarrea y es pura diarrea, y hay veces se está alternando entre los dos. Hay pacientes que un día es mucha diarrea y luego mucho estreñimiento y luego diarrea 3 días y estreñimiento otros 5, y o sea, mucho desorden en la alteración, desorden en la frecuencia de las evacuaciones y en la forma de las mismas, ¿ok? Y que haya también cambios, como les decía, en la apariencia de las evacuaciones. Hay una escala, aunque no me lo crean, hay una cosa que se llama escala de Bristol. La escala de Bristol, hagan de cuenta que es como que una escala de dibujitos de popó, o sea, popó muy boluda y dura, popó como en tiritas, popó que más o menos boludita y muy consistente, popó muy aguada, popó medio aguada, o sea, es toda una escala con dibujitos y ustedes lo que van a hacer cuando van con el médico es decir, mis heces generalmente son como esta. El 80% de las veces estoy haciendo popó de esta forma y el otro 20% estoy haciendo así. Entonces ustedes le señalan al doctor en los dibujitos. Ustedes pueden descargar la escala de internet, se los juro, no es mentira. Ponen en internet escala Bristol. Entonces se les va a desplegar. Ustedes si quieren la imprimen y cuando vayan con el doctor les dicen, mi popó se parece a esta. O casi siempre es como esta y la mayoría de las veces es como esta y cuando tengo dolor es así. ¿Ok? Porque eso a nosotros nos da mucha información como para poder identificar si es una causa, otra causa o qué es lo que está pasando, ¿sale? Entonces, cambios en la forma de las evacuaciones es importante. Y luego, ok, eso en cuanto a diagnóstico. Ahora, eso es clínicamente, ¿cómo sospecho yo, Rosy, yo doctora, cómo sospecho que una persona tiene colitis, verdad?
Una vez que ya la sospecho, ¿qué estudios diagnósticos le hago a esa persona? Ok. Generalmente, dentro del estudio de la misma colitis, pues estoy descartando también otras causas secundarias, como las infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, si ustedes tienen muchas alteraciones en su manera de evacuar y todo, hay una serie de estudios que sí es importante que se hagan. Uno, primero les voy a decir en heces y luego les voy a decir en sangre, ¿sale? En heces se pueden hacer una cosa que se llama estudio coprológico, que se nos dice muchas cosas. Nos dice qué tan ácida es la popó, si tiene una cosa que se llama cuerpos reductores, si tiene sangre oculta, si tiene presencia de alimentos no digeridos, si tiene amibas, si tiene, etcétera, etcétera. O sea, nos dice muchas cosas. Y es una popó que también se analiza al microscopio en búsqueda de huevos de parásitos, etcétera, etcétera. Ese es el coprológico. Otro es coprocultivo, es decir, se agarra una muestra de popó, se pone en un medio de cultivo para ver qué tipo de bacterias crecen. Siempre van a crecer bacterias, pero muchas de las bacterias que crecen son de las normales que tenemos ahí. Pero a veces hay bacterias bien patógenas que sí crecen ahí en los medios de cultivo. Entonces, coprológico, cultivo con antibiograma. El antibiograma es la prueba de antibióticos que se les hace a esos cultivos para ver qué antibiótico le pega a ese bicho, ¿sale? En caso de que salga un bicho malo. Bueno. Coprológico, coprocultivo, coproparasitoscópico. Generalmente el coproparasitoscópico, sobre todo cuando es seriado, o sea, cuando es popó de 3 días seguidos, es para buscar huevos y parásitos, ¿ok? Entonces, muchas de las veces una persona puede tener una infección por parásitos y en una sola muestra no se ve nada. Entonces, en el momento en el que llevamos 3 muestras, aumentamos mucho lo fino del estudio y la predictibilidad del mismo, ¿sale? La confiabilidad. Coprológico, coprocultivo, coproparasitoscópico. Ahora, es importante que solicitemos en el estudio detección de Giardia. Giardia se escribe con G de gato, Giardia. La Giardia también es un parásito que suele causar muchas molestias digestivas, entonces pues hay que descartar también que esté ese bicho. Otra cosa es la detección de la toxina B. La detección de la toxina B nos permite identificar infección por un grupo de bacterias que se llaman clostridioides o Clostridium. Entonces, esas bacterias también son una friegota porque dan muchas molestias digestivas y son causa de diarrea crónica. Entonces, detección de toxina B nos detecta infección por clostridioides. Esa es otra. Y otra que se llama calprotectina fecal, lactoferrina fecal. Y otra cosa, sobre todo cuando tienen diarrea, una cosa que se llama elastasa pancreática, ¿ok? ¿Por qué elastasa pancreática? Fíjense muy bien. La elastasa pancreática es una enzima que produce nuestro páncreas y es una enzima digestiva. O sea, el páncreas produce esa enzima digestiva y por medio de un conductito la manda al intestino para que pueda digerir muchos nutrientes. Entonces, muchas de las veces el páncreas no está produciendo esta elastasa de forma correcta, el alimento no se digiere, entonces si no se digiere produce muchísimo gas, distensión y por lo tanto dolor. Y por lo tanto diarrea. Entonces, una diarrea crónica, una colitis nerviosa como tal se puede manifestar con diarrea crónica, pero a la vez una diarrea crónica puede ser causada por muchas cosas, ¿me explico? Ay, no, es que la medicina sí es algo compleja. Entonces, para detectar por qué está haciendo esa diarrea, la elastasa pancreática en heces también es un estudio que nos permite detectar si a lo mejor capaz que ni colitis es, a lo mejor no tienen ni infecciones ni parásitos, nomás tienen insuficiencia pancreática y eso se puede corregir fácilmente con enzimas pancreáticas externas, ¿ok? Que se toman antes de los alimentos o junto con los alimentos y santo remedio se sienten muchísimo mejor, ¿sale? Pero pues igual, o sea, necesitamos hacer el estudio y para poder hacer la diferencia. Otra cosa, en sangre necesitamos hacer principalmente 3 cosas. Todos estos estudios que les mencioné son en heces. Ahora, los estudios que debemos hacer en sangre son 3 principalmente. Uno son anticuerpos antiendomicio en sangre, que los anticuerpos antiendomicio, cuando son positivos, nos sugieren fuertemente la presencia de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad en donde las personas no digieren el gluten. El gluten es la proteína que está en el núcleo de todos los cereales. Maíz, trigo, arroz, avena, etc. Todos los cereales contienen gluten.
Y el gluten es la semillita que tienen adentro, es la proteína de esa semilla o de ese cereal. Entonces, hay personas que son sumamente intolerantes al gluten. El gluten no es ni bueno ni malo, ojo. Pero hay personas que son muy intolerantes y les ocasiona unos síntomas, pero terribles. Entonces, los anticuerpos antiendomicio en sangre nos permiten evaluar la sospecha. No son 100% diagnósticos, pero sí nos permiten evaluar mucho la sospecha no, ¿cómo les digo? Nos apoya la sospecha de que puede ser una persona con enfermedad celíaca, ¿sale? Anticuerpos antiendomicio. Y luego, hay que hacer biometría hemática para ver si esa persona no tiene anemia. Muchas de las veces hay pérdida de sangre por las heces y es sangre que no se ve. O sea, nosotros vamos al baño, hacemos, le bajamos y ni cuenta nos damos que día con día estamos perdiendo gotas de sangre. Entonces, como muchas veces pasan por el intestino, las evacuamos, ni cuenta nos damos que estamos perdiendo sangre. Entonces, muchas de las veces eso ocasiona anemia, sobre todo anemia con un nivel de hierro bajo. Hay diferentes tipos de anemia. Luego hacemos una plática de anemia, pero hay muchos tipos de anemia. Entonces, cuando perdemos sangre vía gastrointestinal, generalmente desarrollamos anemia con deficiencia de hierro. Es decir, nuestras células se vuelven muy chiquitas, la hemoglobina está muy baja, etcétera, etcétera. Entonces, hay que buscar esos anticuerpos, hay que buscar si hay anemia y necesitamos buscar también si cómo está una cosa que se llama proteína C reactiva, que bueno, miren, igual, esa se puede elevar en la colitis, pero igual se puede elevar en muchas otras cosas. O sea, no es específica de colitis, pero me apoya el hecho de saber que hay algo inflamatorio importante en el cuerpo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso es en cuanto a estudios diagnósticos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de alarma que ustedes deben de tener muy en cuenta para que si tienen colitis o si tienen sospecha de colitis, qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que... O sea, mucho ojo porque realmente puede no ser colitis, puede ser algo bien peligroso. Fíjense bien. Si todos estos síntomas se presentan después de los 50 años de edad, es decir, una persona que siempre ha estado con su digestión normal, normalita, y a partir de los 50 años empieza con molestias, aguas. Si existe sangrado en el momento de evacuar, o sea, sangrado franco, que lo vean ahí en el baño cuando fueron a evacuar, o si existe una cosa que se llama melena. Fíjense bien, la melena son las evacuaciones de color negro, pero negro azabache, negro chapopote. Y cuando las heces son súper negras, ya se los había comentado en alguna ocasión, las heces súper negras son indicativo de que está habiendo un sangrado de tubo digestivo de la parte de en medio o sangre de tubo digestivo alto, ¿ok? Entonces, si hay heces muy negras o con sangre, aguas. Si de repente se empieza a desarrollar diarrea nocturna, aguas. Este es un síntoma de que puede haber algo peligroso también. Si el dolor abdominal es progresivo y no episódico. Estábamos comentando ahorita que el dolor de la colitis es muy episódico, es decir, se presenta unos días sí, otros días no, otros días poquito, otros días mucho, y luego se quita un mes, y luego vuelve otro mes, y luego quién sabe qué, y luego me estreso y entro en temporada de exámenes, y luego me dan más fuertes los síntomas, etcétera, etcétera. Si el patrón de dolor no es así de episódico y va progresando de poquito, leve, más fuerte, aguas ahí también. Y luego, otro síntoma de alarma. Si la persona empieza con una pérdida de peso inexplicable, aguas, porque eso también puede ser síntoma tanto de diabetes y condiciones crónicas digestivas asociadas o de cáncer, ¿ok? Entonces, una pérdida de peso inexplicable siempre tienen que ir al médico. Miren, parece mentira, pero he tenido pacientes que pierden peso de forma inexplicable y se sienten felices porque están comiendo y no engordan. Y dicen, no, pues es el sueño dorado de todo el mundo, comer y no engordar. Pero comer y no engordar no siempre es bueno y puede ser señal de algo bien peligroso, ¿ok? Como el cáncer, puede ser señal de algo mortal. Entonces, la pérdida de peso inexplicada, obviamente si la persona se puso las pilas, hizo ejercicio, ya no come tanta chuchería y lo que sea, pues bueno, se entiende que pierda peso. Pero una pérdida de peso que no fue intencional, tenemos que estudiarla siempre, ¿sale? Y que el hecho de que tengamos anormalidades en el laboratorio, o sea, que haya anemia, que haya esto, que haya el otro, aguas. Entonces, fíjense, síntomas de alarma. Edad mayor de 50 años, sangrado al evacuar, melena,
diarreas nocturnas, dolor abdominal progresivo, pérdida de peso no explicada o anormalidades en el laboratorio. Cualquiera de estas 7 cosas, córranle al médico, ¿sale? Ok, ahora, tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar un síndrome de colon irritable? Fíjense bien, aquí, una vez que identificamos la causa, fíjense, por ejemplo, si nos dimos cuenta de que, para empezar, si hay algo psiquiátrico en esa persona, algo emocional, depre, ansiedad, mucho estrés, necesitamos irnos ahí primero, porque a veces, como les decía, controlando eso, se acabó con los síntomas digestivos, ¿ok? Entonces el hecho de tener a una persona emocionalmente estable es básico. Si tienen problemas de veras que les ocasione mucho estrés, dígase que están pasando por un periodo difícil en su vida, un duelo, perdieron un ser querido, perdieron su trabajo, un divorcio, la enfermedad de algún familiar, lo que sea, algo que les ocasione inestabilidad emocional, busquen ayuda, vayan con un psicólogo. Si se sienten que son síntomas de veras bien fuertes, vayan con el psiquiatra. No tienen nada de malo ir al psiquiatra, ni tienen nada de malo ir al psicólogo. Hay un dicho que dice que nada más hay 2 tipos de personas: las que necesitan el psicólogo y las que van al psicólogo y los que dicen que no lo necesitan. O sea, en algún momento de la vida tenemos desafíos emocionales, desafíos mentales que a veces, por el hecho de estar en la bronca misma, no vemos con claridad. Y el apoyo psicológico, híjole, puede ser de ayuda crucial para que una persona pueda enfrentar sus problemas y mantener una adecuada salud mental, emocional y por lo tanto física. Acuérdense que nuestra salud física depende mucho también de nuestra salud mental. Entonces son 2 cosas interdependientes. O sea, la salud mental nos ayuda a mantener la salud física y a la vez la salud física nos ayuda a mantener la salud mental. Si una de las 2 está afectada, la otra se va a afectar tarde o temprano, ¿sale? Entonces es bien importante esto. Si ubicamos que hay alguna cosa emocional, luego a tratarla. Hasta técnicas de gestión de manejo del estrés, a lo mejor dormir mejor, naturalmente alimentarnos mejor, hay varias pues, estrategias, ¿no? Para controlar el estrés. Entonces, esa es de las prioridades. Y luego, una vez que emocionalmente la persona ya está como más estable, ¿cómo vamos a tratar la colitis nerviosa o el síndrome de colon irritable? Ok, si ya tenemos controlado lo emocional, primero necesitamos analizar qué síntoma está predominando. ¿Predomina el dolor? ¿Predominan nada más las alteraciones en la evacuación? ¿Predomina la producción de gases? ¿Predomina la distensión? ¿Cuál es el principal patrón evacuatorio en esa persona? Generalmente hay colitis con predominio de estreñimiento, colitis con predominio de diarrea. Entonces tenemos que fijarnos en eso. Inicialmente, en lo que yo siempre estoy fregándoles día con día es que mejoren su estilo de vida. Duerman bien, coman de manera balanceada, tomen suficiente agua al día, hagan ejercicio. El ejercicio hasta para la digestión es bueno. Entonces, mejorar esas cosas por sí solas, sin necesidad de ningún medicamento, mejoran muchísimo los síntomas en muchos pacientes, ¿sale? Entonces, esa es una. Déjenle tomar mi chocolatito. Tómenle ustedes al suyo. Luego, ¿qué otra cosa? Luego, también, una vez que ya mejoramos el estilo de vida, la persona ya come más frutas, más verduras, de una forma más balanceada, menos cochinadas, menos cosas irritantes, menos cosas. A veces las personas tienen muy bien identificados qué alimentos no les caen bien, pues hay que retirarlos. Entonces, cuando ya mejoramos este estilo de vida, una de las cosas importantísimas en cuanto a alimentación es, sí, llevar una alimentación más balanceada, pero es muy importante que reduzcamos la cantidad de una cosa que se llama FODMAPs. A lo mejor en algún momento ustedes lo han leído, pero los alimentos FODMAPs, que son las abreviaturas de ciertas sustancias químicas en los alimentos, son sustancias en los alimentos son alimentos que son muy fermentables. Es decir, cuando no los comemos pasan por un proceso de fermentación fuerte, fermentan mucho. Y si fermentan mucho, ¿eso qué?
Si fermentan mucho, producen muchísimo más gas. Entonces, si producen mucho más gas, pues producen más distensión, producen más dolor, producen más alteraciones en el movimiento intestinal, etcétera, etcétera. Entonces, esos alimentos por sí solos no son malos, pero pero sí suelen mejorar el cuadro de alguien con intestino irritable cuando ya lo tienen, ¿sale? Entonces, los FODMAPs, híjole, hasta me van a querer aventar una chancla por el celular, pero incluyen muchos alimentos. Miren, por ejemplo, las legumbres son productoras, son muy fermentadoras. Es decir, frijol, lenteja, haba, garbanzo, chícharo, suelen ser muy fermentadoras. Alimentos, por ejemplo, altos en fructosa. Todo lo que es alto en fructosa, dígase miel de abeja, las frutas en general, hay unas más que otras. Eso igual y ya lo pueden consultar después en internet. Pónganle. ¿Qué alimentos son los FODMAPs? F-O-D de dedo, MAPS, como mapa en inglés, MAPS, ¿ok? ¿Cuáles son los FODMAPs? Ok, entonces ya se les va a desplegar ahí una listota y me van a decir, ¿qué? ¿Todo esto? Pero pues sí, realmente hay muchos alimentos que causan fermentación. Todos los lácteos, por ejemplo, son altamente fermentables. ¿Qué otras cosas? Pues hay varias cosas ahí. Algunas verduras como por ejemplo la coliflor, el brócoli, el repollo, las alcachofas, los espárragos, son fermentadores. Entonces, no significa que por tener colitis tienes prohibido todo esto, para nada. Pero es algo que te puede ayudar mucho. Disminuir el consumo de esto te puede ayudar mucho si tienes los síntomas, ¿ok? Ahora, medicamentos. Fíjense bien. Cuando en una persona con colon irritable o colitis predomina la constipación o el estreñimiento, lo que vamos a hacer aquí es aumentar el consumo de fibra. Dígase el psyllium, por ejemplo, el plantado, que viene comercialmente vienen muchísimas presentaciones y muchas marcas. El psyllium, aumentar el consumo de agua, porque acuérdense que la fibra sin agua estreñe más, ¿ok? Entonces, siempre que tomen fibra de cualquier tipo, tienen que tomarla con suficiente agua. La fibra, el agua, obviamente todo lo conductual, y podemos empezar a utilizar laxantes osmóticos o una cosa que se llama como ablandadores de heces. Miren, por ejemplo, hay una cosa que se llama Macrogol, que también vienen muchos nombres comerciales. El Macrogol en distintas cantidades suele ablandar un poquito las heces, puede no laxarlos tanto, bueno, depende de la cantidad que usen, pero el Macrogol suele ser de mucha ayuda, ¿ok? Cuando predomina la constipación. Cuando lo que predomina es la diarrea, entonces, número 1, sí podemos utilizar antidiarreicos, pero algo que ayuda mucho también aquí es que usemos una cosa que se llama espasmolíticos o antiespasmódicos. El espasmo como tal es lo que les decía de la contracción así muy apretada de las vísceras. Entonces, cuando damos un antiespasmódico, hacemos que esa contracción de la víscera esté como que más relax, o no sea una contracción así como que tan intensa. Y los antiespasmódicos, ayudan sobre todo a disminuir la diarrea y ayudan con el dolor, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los antiespasmódicos? Fíjense, podemos tener la butiliocina, el bromuro de pinaverio, tenemos también la mebeverina, por ejemplo. Son medicamentos antiespasmódicos que ayudan mucho cuando hay dolor colónico, ¿ok? O dolor de colon. Hay medicamentos, fíjense, que ayudan mucho con el gas. Por ejemplo, la simeticona. La simeticona a veces se la agregan a los espasmolíticos, por ejemplo, al bromuro de pinaverio. Hay combinaciones de bromuro de pinaverio con simeticona o mebeverina con simeticona. La simeticona lo que hace sobre todo es disminuir la cantidad de gas que produce la persona. Entonces, si se disminuye el gas, pues obviamente baja la distensión, baja el dolor, obviamente, y los síntomas no son tan fuertes, y baja también la diarrea. Bueno, la diarrea no baja con la simeticona, miento. Baja con los espasmolíticos, con los antiespasmódicos, y la simeticona más bien se enfoca mucho en disminuir la producción de gas, ¿sale? Entonces, otra de las cosas que es importante, y ya depende del caso, ¿verdad? Es, si es una persona, fíjense bien, por ejemplo,
que tiene diabetes o que tiene, las personas con diabetes suelen hacer mucha sobrepoblación bacteriana, es decir, tienen demasiadas bacterias en el intestino que no son precisamente bacterias patógenas o bacterias malas, pero el hecho de tener demasiadas hace que tengan muchísimos síntomas. Entonces, en esos casos se puede recurrir al antibiótico. Generalmente se usa rifaximina, ¿ok? Para la sobrepoblación bacteriana. Pero igual, eso ya depende del médico y no les estoy diciendo que se autoprescriban antibióticos. ¿Oyeron? Eso de autoprescribirse antibióticos es de las peores cosas que pueden hacer en toda su vida, ¿sale? Entonces, no lo hagan. Yo se los digo porque esto es informativo, es algo que es bueno que sepamos. Sin embargo, autoprescribirse antibióticos, ni aunque quieran, pues digo, no se los pueden hacer recetas por ellos. Pero a veces quedan antibióticos en las casas y, ay, pues tómate una de estas, una penicilina, tómate esto. O sea, no, de veras, hay que tener mucho cuidado con los antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces, pues por lo pronto es todo de colitis. Espero que les haya gustado la charla, que les haya gustado, que les haya servido, que les haya aclarado el panorama, que hayan podido como que ver si su sospecha de padecer colitis es más alta o a lo mejor ya no tienen tanto esa sospecha, a lo mejor ya están pensando en otras cosas. Pero eso es todo por hoy. Así es que si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas. Nos quedan 15 minutos de preguntas y respuestas. Saluditos, Antonella Galanti, Gloria López, Gloria Velasco, Judith Reyes, Mali Naranjo. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Soy toda ojos. Ay, qué rico es el chocolate, no inventen. Fíjense que este chocolate es de Oaxaca y está mezclado con mezcal, según esto. Y sí le da un toque de sabor a mezcal. O sea, no es que yo siempre sepa a qué sabe el mezcal, ¿verdad? No tengo un paladar muy fino en el mezcal, pero la barra de chocolate decía que la tenía, así es que... Y sí sabe rico. Margarita, bendiciones, muy buena semana, muy buena información. Ay, qué bueno que te sirva, Margarita. Te mando un abrazote y un beso. ¿La colitis puede causar cáncer?, pregunta Alex Arriaga. Híjole, súper buena pregunta. Fíjate que aquí se me olvidó comentar algo bien importante. Cuando una diarrea es muy persistente, generalmente es importante hacer colonoscopía con tomas de biopsias de diferentes segmentos del intestino. ¿Por qué? Porque a veces hay colitis que no es colitis nerviosa, que no es colitis por estrés ni nada de eso, y hay colitis, por ejemplo, linfocítica, en donde hay infiltración solamente de un tipo de bacterias. A veces hay colitis por X, otro motivo. Entonces, hay que hacer biopsias. Y cuando hay ciertos tipos de afección en el colon, por ejemplo, úlceras en el colon, cositas así, eso sí puede ser procancerígeno, ¿sale? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cada cuánto se puede consumir probióticos y prebióticos al año? Híjole, Angélica, esa es una preguntaza del año porque el uso de probióticos de preferencia sí tiene que estar indicado por un médico. Es que ahorita están como que son muy populares y los promueven como que, ay, tómenlos como dulces. Y no, realmente no, o sea... Realmente pueden haber reacciones secundarias por estar tomando probióticos de más. Ahora, tú me puedes decir, bueno, ¿cuánto es probióticos de más? Depende. O sea, hay personas para las que 2 semanas de probióticos es más que suficiente. Hay personas que 1 mes de probióticos ya es suficiente. Hay personas que sí los necesitan de una forma mucho más crónica, pero es que depende del caso. La trimebutina, ¿para qué es? También es para el funcionamiento del colon. Es antiespasmódico también, ¿ok? Entonces, baja mucho el dolor derivado del espasmo del colon. Y luego, ¿desde qué edad puede dar colitis? Pues no sé si en edad pediátrica da, pero en adultos generalmente lo más común es que sean adultos jóvenes o antes de los 50 años de edad. Acuérdense que si alguien ha sido sano de su colon toda su vida, y a partir de los 50 años empezó con problemas digestivos, aguas, porque sí puede ser un síntoma de alarma. Y luego, ¿qué tan recomendable es el uso de pinaverio junto con cimetaprid y omeprazol? Edgar, ahí es súper buena pregunta también, porque mira, el pinaverio es antiespasmódico, ¿sale? O sea, relaja el intestino.
¿Y qué crees? La cinitaprida aumenta la contracción del intestino. Entonces, haz cuenta que estás empujando y jalando a la vez. O sea, y tu intestino se queda es como que, bueno, pues, ¿qué quieres? O sea, o me relajo o me contraigo. O sea, ¿qué hago? Uno promueve la contracción y otro promueve la relajación. Darlos juntos no es opción. ¿Sale? Doctora, si ya te diagnosticaron hernia yatal y estás próximo a la cirugía antirreflujo, me puede dar colitis con mucho dolor y mis heces cambian de color amarillo a verde oscuro. O sea, es que realmente te puede llover sobre mojado y puedes tener las dos cosas. O sea, puedes tener problemas gástricos, o sea, en estómago, tener tu hernia yatal, etcétera, y todavía tener problemas en el colon. O sea, sí puedes traer las dos cosas, la verdad sí. Y no es como que una te causa la otra. O sea, no es como que, ay, como tengo gastritis y reflujo y ya me operaron o me van a operar. Ah, es que eso ya me dio colitis, ¿no? O sea, a lo mejor ya traía las dos cosas. ¿La colitis se cura? No, lo que se cura, o sea, ¿cómo te digo? Es que acuérdense que la colitis es una condición. Entonces, dependiendo de qué lo está ocasionando en esa persona, posiblemente es algo curable o es algo no curable. Por ejemplo, una persona deprimida que recibe antidepresivos y mejora todos sus síntomas gastrointestinales, a lo mejor ya nunca en la vida le vuelve a dar colitis. Depende del caso. Gracias por el live, de nada, Mireya. Una niña de 9 años, híjole, Reni, no tengo idea. Es que pediatría, mira, mejor ni me meto ahí porque ya es meterme en camisa de 11 varas porque no soy pediatra. Y luego, cierto que se pueden tomar probióticos para los mismos síntomas, si son así, cuáles recomiendo. Depende del caso siempre. Generalmente tiene que ser algo que contenga lactobacilos, acidófilos, ¿ok? Dice, estas 3 pláticas me han servido muchísimo, hasta parece que las hizo especiales para mí, ya que padezco de todo. Ándale, Hugo. Pues mira, para empezar ya sabes cómo estudiarte, ya sabes por dónde empezar y qué estudios hacerte. Y luego, dice, el reumatólogo me recomendó gabapentina para una neuralgia. Según lo que he leído, ayuda también en las cuestiones emocionales. ¿Qué opina usted? Fíjate que la gabapentina, lo que hace más bien la gabapentina es para cuestiones de conducción nerviosa. O sea, es como se le llama antineurítico. Lo que es la gabapentina, la pregabalina, se llaman medicamentos antineuríticos. La gabapentina, híjole, difícilmente ayuda con trastornos emocionales. Lo que sí es que sí puede quitar dolores neuropáticos, o sea, por ejemplo, por compresión de nervios, por neuropatías, por trastornos en la estructura de los nervios que llevan la sensibilidad o en la conducción de los nervios. Ahí sí te ayuda. Y muchas de las veces mejorando el dolor, mejora el estado de ánimo, porque a veces son personas cuyo estado de ánimo depende de que traen dolores en un chorro de lados. Entonces, cuando mejoras eso, pues puede mejorar lo otro. Pero hasta ahorita, sinceramente, no tengo conocimiento de que la gabapentina por sí sola mejore el estado de ánimo. Ahí sí no. ¿La loperamida puede usarse? Sí, es un antidiarreico. Sí, sí se puede utilizar, claro que sí. ¿Qué hay de comer picantes? Ok, los picantes, fíjate que suelen ser, pueden exacerbar el síndrome de colon irritable, o sea, los síntomas, pues el dolor, la distensión, todo eso sí se puede exacerbar por picantes. Entonces, la alimentación, les digo, es importante. Otros alimentos que pueden exacerbar es el café, las cosas alimentos muy condimentados, pimienta, canela, híjole, no es que sean malos, es que al ser fuertes y al ser irritantes, si ya hay un problema de colon irritable, les puede perjudicar. Pero a la vez, fíjense bien en esto, si lo que hay es una insuficiencia pancreática, por ejemplo, que no hay suficiente lactasa, hay alimentos que les ayudan como los picantes. O sea, cuando el problema es insuficiencia en la elastasa pancreática, los picantes ayudan, el cilantro, la cebolla, la curcumina, el jengibre, pueden ayudar cuando el problema de la diarrea es por el páncreas, ¿ok? Y luego, ¿la cisaprida ayuda para la colitis? No. Bueno, ayuda para la colitis, sobre todo cuando... Mira, la cisaprida ni me gusta porque ocasiona arritmias en el corazón, entonces yo nunca jamás la uso, pero la cisaprida promueve el movimiento intestinal, entonces podría utilizarse si lo que predomina es el estreñimiento
o si se acompaña de cosas como reflujo o problemas de movimiento de acá, hernia yatal, y eso puede ayudar. Y no la cisaprida, la cinitaprida, se parecen, pero la cinitaprida no tiene impacto a nivel cardiovascular y la cisaprida sí, ¿ok? ¿El Yakult es saludable? No, me da mucha pena decirles esto, pero no. No, de verdad, ni las cepas de bacterias que traen mucho azúcar, no, yo no lo receto, no lo recomiendo. Igual tómatelo, daño no te va a hacer, pero, o sea, para mejorar el hábito intestinal y eso, la verdad es que no. Dice, yo tengo problemas para tragar, se me cierra la garganta, ya me hicieron endoscopía, pero no encontraron nada, pudiera ser. Ándale, Miriam, fíjate, si tienes problemas para tragar, posiblemente, mira, espera. Fíjate que muy probablemente, Miriam, traigas trastorno de movimiento o de contracción del músculo liso de tu tubo digestivo alto. En estos casos, yo te recomiendo que consultes a una persona o un especialista en neurogastroenterología o gastroenterología con alta especialidad en motilidad. En Guanajuato hay una doctora buenísima, especialista en estos temas, se llama Gabriela Rojas Loureiro. Gavita, un saludote enorme. De verdad es una eminencia en esto y es especialista en el movimiento del tubo digestivo, ¿sale? Entonces, si sientes como que se te atora, como que no puedes tragar bien, como que, pues muy posiblemente es algún problema de movimiento y sí lo mejor es que te vea un neurogastroenterólogo o gastroenterólogo especialista en motilidad, ¿ok? Muy bien, Miriam. De hecho creo que ve consultas por videollamada, pero búscala, es Gabriela Rojas, gastroenteróloga en León, Guanajuato, está ella. El yogurt es bueno para la flora estomacal, saludos. Fíjate que depende de la preparación, depende de las cepas de bacterias que trae, depende de muchas cosas. Depende. José Ángel Martínez, un abrazote, José, que estés muy bien. De nada por la información. Saludos desde Dallas. Muchos saludos hasta Dallas. ¿Cómo diferenciar la diarrea en una persona con deficiencia renal? Bueno, mira, cuando es por insuficiencia renal, o sea, cuando hay un problema de insuficiencia renal, eso ya se ve en estudios de sangre, o sea, en una química sanguínea que traiga creatinina, nitrógeno ureico, ácido úrico, urea, ahí es donde te das cuenta que una persona tiene falla renal. Y si una persona ya tiene falla renal y además tiene diarrea, hay que buscar muchas otras causas, ¿ok? Porque puede no ser nada más esto de lo que platicamos ahorita. ¿Es malo tomar Riopan o todos esos geles? Fíjate que la mayoría de las veces sí, ¿eh? El Riopan lo que hace es neutralizar el ácido del estómago. ¿Pero por qué querrías neutralizar el ácido del estómago? Generalmente, si el estómago duele, no es por el ácido, es porque la pared del estómago no está sana. Porque el ácido ahí debe de estar. El ácido sirve para digerir alimentos, para protegerte de infecciones, para aprovechar las vitaminas. Hay vitaminas que no se absorben si no tienes ácido en el estómago, no hay forma de que se te absorban. Entonces, tomar Riopan así nomás no es bueno, o sea, sí te perjudica a largo plazo. Y otra cosa, si tú tienes molestias en el estómago seguido y tienes que estar tomando Riopan seguido, pues mejor atiéndete en vez de estar a tome algo que te va a resultar perjudicial a largo plazo, ¿sale? Y luego, si tomé antibiótico para Helicobacter pylori, ¿es necesario tomar probióticos? Sí, fíjate que sí, Karina, unos 2 meses o 1 mes de probióticos, sobre todo que tengan lactobacillus acidófilos, suele ayudarte bastante porque los antibióticos barren con todo. Entonces, barren con todo y incluso con las bacterias que son buenas. Entonces sí de hecho después de cualquier régimen de antibióticos sí es bueno tomar algún probiótico. ¿Evacuar cada 3 días es malo? Sí, claro que sí, Carlos, sí es malo. Las evacuaciones tienen que ser diarias. 1 vez, 2 veces al día, hasta 3 veces al día es bueno evacuar, ¿sale? Cada 3 días no hay forma de que sea bueno. Dice, me pasa que cuando me da el dolor tengo ganas de ir al baño y cuando tengo
bueno, o como que cuando ya hace, me ha dado muy fuerte que siento desmayarme. Me baja la presión hasta 40 y que no puedo respirar. Ay, canijo, no, son muchas cosas a la vez. A veces, fíjate, a veces el hecho de pujar genera activación de una cosa que se llama nervio vago y en ciertas personas puede causar alteraciones en el ritmo del corazón. Digo, obviamente no a todos, no siempre. Todo mundo pujamos alguna vez, o sea, no es como que no es como que eso sea algo malo, pero si a ti te pasa, hay que revisarte diferentes cosas como estudiar a ver si no tienes disautonomías o algún problema de eso, ¿sale? El pinaverio sí es efectivo, sí, claro. Sí, totalmente. Mientras tengas los síntomas, totalmente. Vero Navarrete, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ti, hermosa. Gracias por estar presente. Y... Ok, dice, muy cierto, esos medicamentos son una bendición. Yo tengo diabetes, la he sufrido. Como no te imaginas, la importancia es que aprendí y nunca imaginé que se generan bacterias. Exactamente. Y luego, gracias por la respuesta, lo tendré en cuenta para empezar el año con una mejor digestión. Angélica, muy bien, me da mucho gusto, eso espero, y muchos saludos. Ok, chicos, entonces, pues por lo pronto eso sería todo.